Muy buenas, mis queridos talmidim. En este día 6 de Adar, nosotros estamos entrando en el estudio de Shareh Hamidot, Baruch Hashem nuevamente, y no sin antes hacerles una enseñanza respecto a la Parashat Terumah, ¿verdad? Respecto a que también nosotros entramos antes de la víspera de Purim, nosotros entramos a Shabbat Shahor, que es el Shabbat del recuerdo, ¿verdad? Donde nosotros recordamos todo esto que aconteció en Purim. Y Purim, alágicamente hablando, empieza en el Rosh Hodesh del mes de Adar, ¿verdad? Con la lectura de la Parashá Shekalim. Y esta particularidad de Parashá adicional a la correspondiente de la semana vuelve a repetirse en el Shabbat anterior a Purim, porque ya la otra semana es Purim, y lleva el nombre de Sahor, ¿verdad? Que es un imperativo del verbo recordar o recuerdo. Entonces, así que estos dos Shabbatot, ¿verdad? Porque el Shabbatot pasado por el Shekalim y este Shabbat Sahor, no recuerdo, se sacan del Ejal dos rollos de la Torah. En el primero se lee la porción semanal correspondiente a la Parashá Hashamua, ¿verdad? Y 7 personas son invitadas a esa lectura. Mientras que en el segundo se lee a modo de Machtir, ¿verdad? O sea, el pasaje previo al Haftarah, que es la conclusión, una de las 4 porciones de Adar, que es Shekalim y Sahor. Las dos primeras, ¿verdad? Y Jodesh después de Purim. Recuerda, pero ¿para qué? ¿Verdad? ¿Para qué? Que recordar el qué. Entonces, Hazal, acróstico de la era rabínica de nuestros sabios de bendita memoria, los compiladores del Talmud instituyeron, ¿verdad?, de forma alágica un recuerdo anual del odio que sintió hacia los israelitas Amalek, ¿verdad? Pero tiene que ver esto, ¿qué tiene que ver esto con Purim? ¿Verdad? Amán, que también odiaba a los hebreos, era descendiente de Amalek, ¿verdad? Entonces, según la Torá, se debe expresar el recuerdo mediante el habla, ¿verdad? Pero no es necesario que cada uno lea la porción de Sahor por sí mismo, sino que basta con escuchar la lectura de otro para cumplir con este precepto, siempre y cuando sea escuchada en la sinagoga y no por el internet, ¿verdad? Entonces los Rishonim, que son los primeros sabios del Talmud, ¿verdad?, en Sefarat a partir del siglo X, sostienen que el precepto se cumple leyendo del rollo mismo de la Torá, por lo que corresponde leer la porción en cuestión del rollo de la sinagoga, y quien la lea debe hacerlo de la mejor y más exacta manera posible, cuidando en extremo la pronunciación de la lengua Kadosh, ¿verdad?, la lengua hebrea, y sintiendo de verdad la bendición, ¿verdad? Y recalcan que uno tiene que tener kavanot, ¿verdad? Uno tiene que tener entendimiento, ¿verdad? Además que es importante pensar en que se va a cumplir con un precepto de la Torah. Por lo cual, en muchas comunidades, antes de iniciar la lectura, se recuerda al público que es una lectura especial que debe hacerse sintiéndose, ¿verdad?, de una manera especial. Entonces, la Parashá Sahor se corresponde con los versículos de Devarim 25, versículo 17, ¿verdad? Y dice que Amalek, cuya etimología no consigue desentrañar él era nieto de Esaf, ¿verdad? Y ustedes saben quién era Esaf, ¿cierto que sí? Entonces, es decir, Esaf es llamado también Edom, es decir, rojo, o un edomita, o un idumeo, como el sanguinoliento Herodes, ¿verdad?
Esaf tuvo por hijo a Elifaz, y este fue el padre de Amalek, ¿verdad? Entonces, el símbolo de los que odian a Am Israel, al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, el rey de los amalequitas, Agag, lo mató el profeta Shmuel, pues el rey Shaul no tuvo valor para matarlo y perdonó la vida. Por eso Amán es Amán Agageo, descendiente de Agag. Bueno, el episodio también que nosotros tenemos cuando salimos de Misraim, ¿verdad? Un episodio en una batalla en Refidim, ¿verdad? Dice, en Shemot narra la batalla que libraron los israelitas contra el acoso de Amalek cuando se vagaba por el desierto de regreso a la tierra prometida. Amalek atacó a la retaguardia de la caravana donde estaban las mujeres y los niños, ¿verdad? En muchos, nosotros siempre tenemos que tener presente que quienes fundamentan nuestro pueblo son las mujeres y precisamente nuestros niños, ¿verdad? Entonces, el atacarlos a ellos era para poder destruir el alma del judío completamente y que no hubiese recuerdo de Hashem en nuestro pueblo, ni que nuestro pueblo recordara a nuestro creador. Bueno, pues entonces, nosotros recordamos esto ¿para qué? Para no entrar en refugo, o relajar nuestro estudio en la Torah en estos días, que es muy importante que lo hagamos porque en esta semana se levantan siempre cosas oscuras, ¿verdad? Y es bueno recordar todo esto para que nosotros nos levantemos con nuestra Santa Torah, ¿verdad? Y nuestros rezos ligados a ella, Baruch Hashem, para poder destruir, ¿verdad?, la memoria de Amalek sobre esta tierra. Entonces, mis queridos talmidim, habiendo dicho esto, para hacer para que nosotros podamos saber de dónde viene y por qué se llama este Shabbat Shahor, que es el Shabbat de recuerdo, era necesario hacer este preámbulo, Baruch Hashem. Este Shabbat nosotros tenemos la Parashat Trumah. Ok, y nosotros entramos ahora con una anécdota del Talmud, ¿verdad? Y los sabios que estudiaban en la gran academia de Yavne solían decir: yo que estoy sentado estudiando soy una persona y mi compañero, el ignorante, es también una persona. Yo hago mi trabajo en la ciudad y él en el campo. Me levanto temprano para perfeccionar mi trabajo y él hace lo mismo con el suyo. Así como él no se vanagloria con su trabajo, yo tampoco lo hago con el mío. Ustedes dirán que hago mucho y él hace poco. No, porque aprendimos que tanto el que hace mucho y el que hace poco son iguales, mis queridos talmidim, siempre que la intención sea buena. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a entrar al estudio de Sharei Hamidot, no sin antes elevar el alma del rabino Jaime Pinto, porque este estudio dedicamos para la elevación de su alma, para toda la familia Pinto en Francia y Marruecos, en especial por el rabino David Pinto, en el cual nosotros basamos la mayoría de esta enseñanza, y para Refuah Shelemat de todo Am Israel, Baruch Hashem. Entonces decíamos nosotros en Sharei Hamidot en la semana pasada que el pueblo de Israel tuvo 4 reyes que al tener que enfrentar a los enemigos pidieron ayuda a Hashem en diferentes niveles. Y se dijo que David pidió luchar contra sus enemigos, ¿verdad? Asa dijo que solo los perseguía. Josafat dijo que entonaría cánticos de alabanza y Hashem lucharía sus batallas. Y Hizkiyahu afirmó que se iría a su cama a dormir y que Hashem llevaría a cabo la batalla de comienzo a fin. Entonces, Ceci, la pregunta: ¿quién fue el más elevado de los 4? ¿Acaso fue David, que tenía fe en Unai Bitajón, en Hashem, y quería luchar? ¿O Hizkiyahu, quien no desperdició su valioso tiempo dejando el estudio de la Torah para ir al campo de batalla? ¿O tal vez los otros 2 reyes que estaban dispuestos a luchar con la ayuda de Hashem? Bueno, antes de la batalla, mis queridos amigos, el Cohen se acercaba al pueblo
y les decían que cualquiera que se hubiera comprometido con una mujer o que hubiese construido una casa o que sintiera miedo o debilidad que no debía salir a la guerra. Vemos que si el hecho de salir a la guerra implicaba una disminución de la simjá, de la alegría de la persona, entonces estaba prohibido que ésta saliera a luchar. Además, quien sentía temor debido a sus pecados también podía ir a pelear. Esto indicaba una falta de confianza en Hashem, al máximo guerrero, ¿verdad? El máximo guerrero. Entonces, si la persona sentía temor por sus pecados, no podía de ninguna manera ir a luchar, no debía ir a luchar. ¿Por qué? Porque esto indicaba que no confiaba en Hashem y podía a las otras personas inyectarle esta falta de confianza y podía ser vencido Israel en ese tiempo. Entonces, aunque los últimos 3 reyes tenían confianza en Hashem e incrementaron su tefilá, ellos manifestaron que en su corazón sentían o seguían teniendo miedo a causa de los pecados que tenían. No estaban completamente seguros de poder salir a la guerra, pero David HaMelech era diferente. Él tenía seguridad de estar limpio de pecados. No había ningún pecado a causa del cual debiera temer. Por lo tanto, puede ser considerado como el más elevado de estos 4 reyes, ¿verdad? Porque David no tenía ninguna conexión con el pecado, ¿verdad? Estudiando Torah por la noche, incluso en los peores momentos. Su emuná o su fe en Hashem era sólida. Por eso pudo proclamar: perseguiré a mis enemigos y los derrotaré. Y sobre él fue dicho: la persona recta vivirá por su fe. Baruch Hashem. Ok, entonces entramos en materia y decimos que los tzadikim protegen a la generación. Baruch Hashem. Si todo el mundo supiera, si el mundo terrenal donde estamos viviendo, las naciones supieran de que son los tzadikim judíos quienes protegen a todas las generaciones de este mundo, pues simplemente amaran al pueblo de Israel. Baruch Hashem. Mire, se nos ha ordenado tratar la voluntad de Hashem como si fuera nuestra propia voluntad. ¿Para qué? Para que Él trate nuestra voluntad como si fuera su propia voluntad, como lo dice Avot, capítulo 2, versículo 4. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando un tzadik lo merece, Hashem cumple con su voluntad protegiendo y salvando esa generación. En el Midrash y Yalkut Me'an encontramos un episodio estremecedor, ¿verdad? Rabbi Shimon Bar Yochai iba por el camino cuando vio que bajaba una terrible oscuridad sobre el mundo. Y él dijo a su hijo Rabbi Eleazar: ven, vamos a ver qué es lo que Hashem desea hacer en el mundo. Y caminaron y se encontraron con un malaj, con un ángel, al que le emanaba de la boca 30 llamas. Y Rabbi Shimon le preguntó: ¿qué es lo que intentas hacer? El ángel le respondió: voy a destruir el mundo, porque en esta generación no hay ni siquiera 30 justos. Rabbi Shimon le dijo: por favor, sube a Hashem y dile: Bar Yochai está en el mundo. Y el ángel llevó el mensaje y Hashem respondió: ve y destruye el mundo y no hagas caso a las palabras de Bar Yochai. Y el ángel regresó a destruir el mundo. Cuando descendió, lo vio Rabbi Shimon Bar Yochai y le dijo: si no desapareces, decretaré que nunca más vuelvas a subir al cielo. Ahora regresa y lleva a Hashem el siguiente mensaje: si no hay 30 personas rectas, deja que el mundo exista por el mérito de 20. Y si no hay 20 tzadikim, deja que el mundo exista por el mérito de 10, o por el mérito de 2, o por el mérito de uno solo, el mío. Salió una voz celestial y dijo:
dichoso de ti, Rabbi Shimon, porque Hashem decreta y tú anulas. Esta historia es difícil de entender. Nosotros se nos hace difícil que un hombre tenga el poder, ¿verdad?, de anular un decreto. Baruch Hashem. Si Dios tenía la intención de aceptar finalmente el pedido de Rabbi Shimon, ¿por qué entonces rechazó su primera oferta de salvar el mundo, diciéndole al malaj, al ángel, que no hiciera caso a sus palabras? Tal vez podamos explicarlo nosotros de la siguiente manera, ¿verdad? Y con una idea, Baruch Hashem. Hashem quiere que cada persona reconozca dónde se encuentra en la abodá a Hashem, en el servicio a Dios, y cuánto esfuerzo necesita dedicar para elevarse espiritualmente. Hashem se negó la primera vez al pedido de Rabbi Shimon para que él siguiera suplicándole a Hashem a través del ángel. Rabbi Shimon a continuación argumentó que el mundo podía salvarse de la destrucción por su mérito. Pues como resultado de esto, ¿verdad?, de este intercambio, todos los ángeles fueron testigos de la manera en la cual Hashem oye la plegaria de los sadiquín. Cumpliendo con su voluntad, los sadiquín son quienes protegen la generación. Entonces, además, Rabbi Shimon Bar Yochai entendió que el hecho de que viera al ángel tenía un propósito. De esto él entendió que debía encontrar un mérito para la generación. Por esa razón, en un primer momento, trató de acudir al mérito de los futuros sadiquim que morirían para santificar el nombre de Hashem, o sea, hacer un Kiddush Hashem. Pero cuando no pudo encontrar a ninguno, tal como le dijo el ángel, colocó sobre sus espaldas el mérito para salvar a todo el mundo, ¿verdad? Y una de las cosas que se prohíbe, ¿verdad?, es rezarle a Hashem en cuanto a los méritos nuestros. No podemos nosotros rezar y rezarle a Hashem pidiéndole que mire los méritos nuestros. Porque dice que cada mérito que tú pongas en el rezo se va a ser quitado en el Olam Abba. Por eso los méritos tuyos no puedes sacarlos a relucir en el momento que tú creas que debes hacerlo, porque esos méritos hay que protegerlos, Baruch Hashem. Entonces, a primera vista nosotros podemos pensar que Rabbi Shimon manifestó orgullo, ¿verdad?, al atribuirse los méritos necesarios para salvar a todo el mundo. De hecho, él perdió esos méritos, ¿verdad?, porque él cubrió a todas las personas que estaban en el mundo con los méritos de él. Pero no es así, ¿verdad? No es así que él manifestó orgullo al atribuirlo. Y es sabido que el pecado abunda en el mundo completamente. ¿Quién dice que en el mundo no abunda el pecado? No, pues, abunda por todo lugar, por todo momento, en todo. Ahora mismo nosotros estamos padeciendo una pandemia respecto a unos hombres que crearon un virus para matar a la humanidad, para destruirla. Pero miren, ¿verdad? Dice que si el pecado abunda en el mundo, los sadiquim mueren por expiar los pecados de esta generación, de la generación. Baruch Hashem. Hay muchos rabinos que han dado su vida en este momento, por eso, Baruch Hashem. Y lo han dado por muchas generaciones atrás y lo seguirán dando por muchas generaciones posteriores que vengan, Baruch Hashem. Entonces, el hecho de que Rabbi Shimon le pidiera a Hashem mantener la existencia del mundo por su mérito fue un acto de Mesirut Nefesh. Baruch Hashem. ¿Qué significa esto? Significa que él moriría como expiación por la generación, ¿verdad? Porque si quitas todos tus méritos y tú estás rezando por algo y esos méritos los pones sobre el mundo, lo que tú estás haciendo ante Hashem, ya tú quedas sin mérito, estás muerto, estás totalmente muerto delante de Hashem, ¿verdad? Entonces,
no fue una manifestación de orgullo la que hizo Rabbi Shimon Bar Yochai. Por el contrario, Rabbi Shimon puede ser comparado con Moshe Rabén, quien dijo en Shemot 32:32, pero si no, bórrame de tu libro. ¿Se acuerdan de esas palabras de Moshe? Moshe deseó expiar el pecado del pueblo muriendo por su causa. Baruch Hashem. Mis queridos talmidim, agradezco mucho el haber estado conectados el día de hoy, estudiando con nosotros. Los espero el próximo jueves, que es el ayuno de Purim, Baruch Hashem, para seguir estudiando Torah, si Hashem lo permite, así sea. El miércoles estaré grabando la clase y enviándola para que el que quiera el día que quiera la puede escuchar, porque el jueves ya no se puede hacer porque es el ayuno de Purim, pero el miércoles voy a estarle grabando el video y la enseñanza para que ustedes la vean, así sea el día que quieran verla. Baruch Hashem. Hasta pronto.